En nuestros hogares se generan muchos residuos, sobre todo residuos plásticos. Una de las maneras que podemos evitar generar tantos residuos es utilizar la botella conocida como la botella de amor o el ecoladrillo o el ladrillo ecológico. ¿Qué debemos hacer pues para utilizarlo o para hacerlo? Debemos tener pues una botella, cualquier botella, el tamaño, cualquier tamaño. Vamos a utilizar en este caso una de 3 litros y ¿qué se debe echar? Se debe echar cualquier residuo plástico, todos los residuos plásticos, incluso la misma etiqueta que iba acá se puede introducir. Entonces, ¿hasta dónde se va a llenar esta botella? Se va a llenar hasta que esté completamente dura. Entonces, se van a echar todos los residuos plásticos. Entonces, ustedes se dan cuenta. Hay unos plásticos que, por ejemplo, estos plásticos no tienen más vida útil. O sea, este plástico se utiliza para el empaque de lo que vayamos a utilizar y nada más. Y ya quedaría pues viviendo en nuestra tierra por miles de años. Entonces lo que vamos a hacer es llenar esta botella de plástico, con todos los residuos que nosotros tengamos. Por ejemplo, este paquetico, lo que podemos hacer es que cogemos una servilletica, no lo tenemos que lavar ni nada, cogemos una servilletica, la limpiamos pues el exceso de grasa o el exceso de residuo, de comidita que trae ahí. Si está muy difícil de introducir, podemos partirla en pedacitos. Si de pronto es un plástico más difícil, por ejemplo este que es un plástico que es mucho más duro, que no se puede romper así tan simple como lo acabo de hacer. Entonces cogeríamos pues unas tijeritas y cortaríamos en tiritas para poder introducir en la botella. ¿Cómo quedaría? Finalmente pues quedaría una botella llena de plástico, como se puede ver acá. Si una persona adulta se para sobre esta botella no se deformaría, entonces así sería como el resultado final. ¿Por qué? Porque es como un ladrillo, tan duro como un ladrillo, debería quedar así. Va a llegar un momento en que no va a caber más plástico y pues tendríamos que ayudarnos con un palito, ¿cierto? En el caso mío pues podemos utilizar cualquier palito. Voy a utilizar pues el mango de un molinillo y con ese palito nos ayudamos para empujar aún más ese plástico para que quede completamente lleno y por todas partes que quede completamente lleno. ¿Qué se puede meter entonces en la botella? Como ya les dije, cualquier tipo de plástico. Entonces si ustedes comen alguna cosita pueden introducirlo, un paquetico de papitas, un paquetico de lo que tengan, incluso hasta un confite. Este plástico del confite también se puede introducir en la botella. De hecho, estos plásticos que teníamos por acá, se me perdió este de acá. Cuando nosotros nos tomamos las pastillas y ya se acaban las pastillas, les podemos quitar el aluminio que queda por acá, les quitamos el aluminio y eso también va a nuestra botella. E incluso cepillos de dientes que ya no usemos o pitillos que hayamos utilizado, digamos, cuando fuimos a comer alguna cosa, o estos desechables, los vasos desechables, todos esos materiales se pueden introducir en nuestra botella. Cuando yo ya tenga la botella llena, cuando ya la tenga completamente llena, que una persona adulta se pueda parar sobre ella y no se deforme, ¿qué podría hacer con ella? Pues hay muchas fundaciones en Medellín, entre ellas tenemos pues como se llama botellas de amor, y estas pues son las que se encargan de recoger esto, y esto quedaría como materia prima para elaborar diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, hay unas fundaciones que están haciendo casitas para perros con estos ladrillos ecológicos.
otras están haciendo, pues si uno quiere, podría usar bastantes de estos o de diferentes tamaños y podría hacer el andén de su casa como si fueran ladrillos, ponerle un poquito de cemento y realizarlo así. Podemos hacer también bancas o sillitas para podernos sentar. Hay muchas variedades. Incluso hay unas empresas que están utilizando todo este plástico, lo meten lo muelen, bueno, les hacen un proceso y realizan diferentes estructuras como casas, como parques para niños, para jugar, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es esa, la invitación es que cada uno en sus casas utilice pues su propia botella y que llene pues la botella a no poder, cuando termine con una pues entonces sigue con la otra y a tener en cuenta, la botella debe estar limpia, la botella debe estar seca, no debe estar mojada. Los paqueticos también pues para evitar que se nos llene la botella de cucarachas o de bichos o de hongos incluso. Entonces lo que les dije, pues cogemos el paquetico, cogemos una servilleta, lo limpiamos y lo introducimos en la botella. Es muy fácil, es muy sencillo. Si cada uno en nuestras casas lo hace, así evitaríamos que los rellenos sanitarios se estén llenando constantemente. Chao.